Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Universo 21. El día de hoy vamos a estar con dos invitadas muy especiales porque vamos a abordar la temática del diagnóstico prenatal. Así que nos van a acompañar Dayana González, que es educadora diferencial y lleva una larga trayectoria en el Instituto Down de Concepción, y una de las mamás de esa lacuna mayor, la mamá de Clemente, Francisca Herrera, con la que ya estuvimos conversando un poquito, y nos va a contar de cómo ha sido todo este proceso. Aparte nos va a dar su punto de vista como psicóloga, así que quedan súper invitadas a que nos acompañen y aprendamos cada vez más y nos eduquemos respecto al síndrome de Down. Antes de que vayamos de lleno a nuestra conversación con las invitadas, quiero recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, que vean los capítulos que ya están, así que para que se puedan seguir instruyendo un poco respecto a todo esto del síndrome de Down. Ahora partimos un poco con Dayana para que nos cuente qué es el síndrome de Down. Hola, muy buenas tardes. Primero agradecer la posibilidad de estar acá para poder hablar de lo que significa síndrome de Down, pero desde una mirada mucho más humanizadora, ¿ya? Hoy día, a través de todo este gran campo tan amplio de poder investigar y de saber, es cosa de que tú googlees y te sale un despliegue de características, de condiciones, en fin, de muchísima nomenclatura. Por lo tanto, a grandes rasgos hablar que básicamente decir que no es una enfermedad. El síndrome de Down es una condición de la cual una persona nace, se forma, digamos, desde este proceso, cuando se inicia la maravillosa concepción de la vida, y esta condición la acompaña por el resto de su vida, ¿ya? Esa es la primera cosa. Segunda cosa, decir que la importancia que tiene la familia hoy en día, estudios recientes lo dicen. Una cosa, ¿cierto?, es todo el componente genético o el componente que los padres heredan a través de estas instancias genéticas, y otra cosa muy distinta es el contexto. Y yo lo que rescato después de más de 30 años de trayectoria profesional es que realmente el contexto marca presente, ¿ya? La familia apoyadora, la familia que está presente, los niños y las niñas con síndrome de Down, un poco la condición que sea, desarrollan habilidades que realmente nos sorprenden. Decir que esta alteración ocurre en el plano genético, ocurre en el momento de la concepción y tiene muchas características. Yo voy a nombrar las que sí concuerdo que están presentes en la mayoría, que son desde el punto de vista de las características, ¿cierto?, físicas, que son los ojitos rasgados, ¿verdad? Esta especie como nariz más chatita. Y desde el punto de vista de las habilidades sociales, todo lo que tiene que ver, que ahí hay muchísimos mitos, y uno de ellos, por ejemplo, no, es que nuestros niños son más lentos, que nuestros niños tienen déficit intelectual, en fin. Yo les puedo decir que todo es una intervención oportuna, precisa, en conjunto con el entorno que rodea al niño. De verdad que todos los casos son particulares. O sea, que no hay una generalidad en el síndrome de Down. Dayana, bueno, parte de las labores que realizas en el instituto es acompañar a las mamás en el periodo prenatal. Así que vamos a pasar un poquito con Francisco para que nos cuente cómo fue todo esto, cómo llegaste al Instituto Down. Nosotros ya estuvimos conversando un poquitito, sí, ya hicimos trampa. Sí, hicimos trampa y estuvimos conversando. Francisca me estuvo contando un poquito de cómo fue la historia, pero quiero que les cuentes a todo el público de en qué periodo se enteraron, porque ustedes no supieron en la fecha que es más común, sino que un poquito después, así que encantada de volver a contar y volver a contarles a todos. Mira, lo que yo como te estaba diciendo, nosotros nos enteramos en la semana más o menos 23 de embarazo. Que eso vendría a ser como cerca de los 5 meses, ¿cierto? Sí, cerca de los 5 meses, como aprox. Generalmente las personas se enteran en la primera como ecografía 3D, que es en la semana número 13, por dos marcadores ecográficos como clásicos. El primero es la ausencia de hueso nasal y la translucencia nucal aumentada. Esos son como dos marcadores que los doctores como que paran un poquito las antenas y dicen, esto es como hacia el síndrome de Down.
Nosotros, bueno, Clemente no presentaba nada de eso, así que un poco nosotros lo teníamos como descartado. Llegamos a la segunda ecografía 3D y el doctor se queda como muy detenido en un pie de mi hijo. Y lo miraba y lo miraba y lo miraba, y resulta que Clemente tuvo, porque se operó, un pie de bota, que es en el buen chileno una patita chueca hacia adentro. Que obviamente hay que intervenir y operar porque después dificulta la marcha, el caminar, etc. Y gracias a ese indicador, que eso es como un defecto congénito en el fondo, el doctor dijo, mejor hagamos un estudio citogenético, que es mirarle los cromosomas al Clemente a través de un procedimiento que se llama amniocentesis, que para que la gente sepa es que te pinchan la guatita estando embarazada, te sacan líquido amniótico y desde ahí se mira el ADN fetal. En el ADN fetal se puede ver en el fondo todos los cromosomas que tiene y ahí aparecía la trisomía 21. Estos resultados nos entregan al tiro. Fueron 3 semanas de mucha preocupación, de mucha angustia, de miedo, de fe y de esperanza también, por otro lado, porque en el fondo uno empieza a leer y tú te metes a internet y internet no es la mejor fuente de calma. Entonces, es mi primera guagua, sí, mi primera guagua. No es la mejor fuente de calma, como te digo. Entonces empezamos a leer que las trisomías más frecuentes eran la 21, la 18 y la 13. La 21 como que la habíamos descartado porque como estos marcadores al inicio no estaban, nos quedamos con la 13 y la 18, que son incompatibles con la vida. Entonces como que ya se dispararon como todo el cortisol posible, todo el estrés posible. Y yo, como les decía antes, yo sentía que no tenía que ver con esas trisomías porque yo sentía que mi guagua estaba tan vivo dentro, que tenía tantas ganas de vivir, que no me hacía sentido, como que no me calzaba. Bueno, llegamos a la parte de los resultados y efectivamente el doctor nos comunica, nos citan los dos con mi marido, con Nico, y nos dice, y esto aquí voy a contarles cómo lo viví más de dentro, porque nos hacen pasar a una sala, que es la misma sala donde hacen las ecografías. Nos pasan un papel con el cariotipo, que son los cromosomas de mi guagua. Nos entregan este papel y nos dice, tal como yo pensaba, cito, estoy citando textual porque no se me olvida, tal como yo pensaba, su guagua tiene síndrome de Down. ¿Qué? No puedo creer. O sea, esto no... ¿Qué es esto? Yo, como tú dijiste, soy psicóloga, yo dije, ahora lo puedo mirar así. Estoy en la primera etapa del duelo. Es la negación. Es que no, pero esto es una broma. Porque en la mente se hace que uno empiece a pensar estas cosas, ¿no? ¿Quién va a bromear con algo así? ¿Cómo se le ocurre hacerme esta broma al doctor? Pensaba yo. Y Nico, mi marido, un poco enfrentando más la situación, como haciendo preguntas. Yo lo único que atiné fue a taparme los ojos. Mi marido todo esto parado. Yo sentada en una silla, el médico parado. No había ningún espacio así, de reunión, de devolución de información de estas características. Y le pasan, como nos pasan este papel y nos dicen, ok, pasa esto, yo así. Mi marido sostuvo toda la conversación con el doctor y le dije al doctor, lo único que recuerdo que le dije es que, doctor, pero nosotros no tenemos ningún antecedente genético. Desde mi ignorancia absoluta, yo no tenía idea de nada. Y me dijo, esto es lo más común en estos casos. Y yo, ¿qué? Recuerdo haber salido de la consulta y estar tan afectada psíquicamente que sentía, y esto como lo puedo descifrar solamente, lo puedo decir solamente en estas palabras, sentía que estaba pisando nubes. Como le dije a mi marido, Nico, espera un poco porque no es como que me fuera a desmayar, pero era como la sensación de estar como, no entiendo nada, o sea, estoy pisando un terreno que no conozco. Nos fuimos a Santiago ese día para buscar una segunda opinión, porque en esta negación, ¿no? Me quiero hacer el procedimiento de nuevo. Dije, como debe haber algún error. Y le escribí a mi ginecólogo de cabecera, que es distinto al doctor que me entregó el diagnóstico.
y me dice que este es un examen que no admite errores. Igual fuimos a Santiago. Llego a Santiago y me hacen otro procedimiento. Me decían que ya pincharme la guatita era muy invasivo porque tenía más semanas, pero que podíamos hacer un test de sangre. Y en el test de sangre lo que hacen es que dividen también el ADN fetal del ADN mío y sacan un poco la misma conclusión. Ese es un examen que se envía a Estados Unidos, sí. Y nos entregan el mismo resultado. Tuve miedo, preguntas. O sea, yo creo que es el momento que he sentido más miedo en mi vida. Porque además, yo lo sentía moverse. Entonces, sentía que el Clemente se estaba moviendo y que yo estaba teniendo miedo de él. Como que, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se viene? Me acuerdo y me conmovió un montón porque fue súper duro. Y ahí, bueno, las redes son lo más importante. Bueno, mi marido fue fundamental para mí. Él me sostuvo en el momento más difícil de mi vida. Y yo llegué al instituto. ¿Cuántos meses? Yo llegué en enero. En enero, Clemente nació en febrero. Yo haber tenido 8 meses. Como poco a esta misma altura. Sí. Y llegué por una cosa hermosa. Fue muy fortuito. Si me permiten contarles esto, porque estaba en un café. Estaba en un café en Concepción y estaba con mi marido. Y de repente, porque nos empezamos a encontrar con mucha gente con síndrome de Down. Como que de la nada, como que de la nada pasa algo, ¿no es cierto? El universo como que conspira en que te das cuenta de que no eres el único. Exacto. La psicología dice que nosotros finalmente andamos más pendientes. Me gusta creer lo mismo, ¿sí? Pero bueno, la cosa es que estábamos en un café y de repente vemos a una mamá, Fabiola, si mal no lo recuerdo, con Luciano, su hijo de 2 años, sí, con síndrome de Down. Van a saber por qué Dayana conoce esto, porque de repente mi marido me dice, mira. Y yo, ¿qué? Por favor, hablemosle, me dice. Nosotros atravesando todo este duelo, todos los miedos, preguntas que se podrán imaginar. Y me dice, hablemosle. Y yo, no, como tan invasivo, no quiero incomodarla, ¿no? Y él le habla. Hola, yo con mi tremenda guata. Hola, me dice, o sea, le dice, nosotros estamos esperando igual a nuestra bobita, ¿cómo estás? Y yo me ya obligada a hablarle. Hola, le dije, qué hermosa tu guagua. Y ella, muy amorosa, me empezó a dar información y me dio el teléfono de Day. Y ahí aparece Dayana. Ahí aparece. Hermosamente, porque fue muy terapéutico haberla conocido. Haber conocido que existe una institución como el Instituto Down. Fue, yo creo que una de las cosas que nos rescató, nos ayudó en el fondo a poder elaborar el duelo, a aceptar, a salir de la parte de la negación del duelo. Gracias. ¿Sí? ¿Cómo es el apoyo que les dan durante todo este proceso prenatal? ¿Cómo entra la institución? Qué buena pregunta. Curiosamente, fíjate que el instituto tiene protocolos para todo, pero aquí no hay un protocolo determinado. La vida nos ha enseñado a protocolizar en este aspecto desde una mirada superhumana, la verdad. Primero yo, porque soy yo la persona que hace como esta parte, por eso hablo en primera persona. Trato de ponerme en el lugar porque yo también soy mamá. Entonces eso es lo primero que hago. Y le hablo a la mujer, pero le hablo como mi par, de que es mamá. Entonces sé lo que ella siente, de alguna forma. Y después viene ya, una vez que uno evalúa el contexto, en este caso Nicolás, que es realmente un compañero de vida y de ruta de la Fran, yo se lo he dicho muchas veces a la Fran, y no le permito cuando ella se molesta. Digo, aquí no, porque lo defiendo mucho, Nico, porque es un hombre muy, muy empático, muy partner. Sí. Lo primero que hago es eso, es visualizar que cada familia, cada caso es particular.
Pero el primer apoyo tiene que ver con empatizar, con decirle, ¿sabes qué? Sé que no estás tranquila, no vas a estar muy tranquila, no van a estar muy tranquilos, pero vamos a estar juntos. Y ahí partimos. Y de ahí, dependiendo de las características de cuando nace, si tiene o no tiene cardiopatía, en este caso estaba el pivot, entonces había que preocuparnos del pivot, qué significaba pivot. Y ahí se empieza a incorporar el resto del equipo, llámese kine, llámese psicólogo, llámese, pero en la primera etapa es como esta la mirada, ¿no, Fran? Sí. Básicamente. Y otra cosa importante que me gustaría agregar es que además de la contención como emocional que yo sentí en esa primera instancia, y bueno, durante todo este periodo, es que yo creo que a lo mejor con querer o sin querer ayudaron mucho a derribar ciertos mitos que hay respecto al síndrome de Down. Por ejemplo, a mí me cargaba esta idea, cuando yo me enteré, me cargaba esta idea que me dijeran como, ay, que son angelitos. Y yo decía, como que a mí me pasa, y hasta el día de hoy me pasa como muy fuertemente, que yo no necesito idealizar a alguien para poder valorarlo. Entonces, creo que esa como frase me hacía demasiado ruido. Y la DAI me dice, ustedes tienen que saber que aquí angelitos no son. Y yo como, qué bueno escuchar esto, porque son niños como cualquiera, como cualquier otro, con ciertos desafíos, con ciertas dificultades. O sea, evidentemente que hay que hacerse cargo de ciertas cosas como, no sé, ciertas como, no sé, cosas médicas que hay que mirar, que efectivamente en otros niños neurotípicos no pasan. O sea, hoy día tenemos que pensar que son personas, no personas con una discapacidad, sino que son personas en situación de discapacidad. ¿Por qué? Porque eso está dado por el contexto. Si mi Clemente no estuviera en esta sociedad, a lo mejor no sería una persona con discapacidad. Está en una situación de discapacidad. ¿Por qué? Porque hay estigmas, porque hay prejuicios, porque hay falta de conocimiento. Yo creo que de verdad, agregando un poco lo que tú hiciste ese día y hasta el día de hoy con nosotros, fue todo el rato estar educando respecto al síndrome de Down, que yo creo que es lo que más falta. Por eso estas instancias creo que son maravillosas. Me gustaría que toquemos un tema que conversamos fuera de cámaras con Francisca y con Dayana, pero específicamente el mensaje, y ya una de las últimas como cositas importantes que podríamos recalcar en este capítulo, la forma fría en que sentiste que recibiste la noticia. Sí. Sí, muy importante. La verdad es que yo creo que esto voy a generalizar a lo mejor, pero creo que los médicos están muy bien formados en términos técnicos. Te explican el diagnóstico, qué es lo que es, pero creo que faltan dos cosas muy importantes. Como a grosso modo, como que mi sueño sería que se protocolarizara, se me fue la palabra. Sí, está bien. Se hiciera un protocolo Claro. respecto de cómo se tiene que entregar el diagnóstico prenatal. Porque está bien, lo técnico tiene que estar, pero también tiene que estar lo humano en la forma en que se entrega el diagnóstico, y también los médicos tienen que tener un conocimiento de las redes, de qué es lo que hay disponible, o sea, como un poco derivar. Es una ¿no? noticia fuerte, pese a que, sobre todo porque es desinformación. Exacto. Capaz que si supiésemos más respecto al síndrome de Down, no sería tan fuerte. Exacto, ¿no? Y además que en el fondo como que, a ver, yo soy bien como honesta para poder decirlo, yo creo que nadie espera tener un hijo con síndrome de Down. Exacto. No es una expectativa como que yo nunca he escuchado con alguien como, ¿sabes qué? Me encantaría tener un hijo. Eso no se escucha. Muy por el contrario, ¿no? Y uno de los aprendizajes más grandes que uno tiene que, como que yo he tenido en esto, es como que las expectativas son solo esas expectativas, no certezas de vida. Entonces, bueno, volviendo un poco a tu pregunta, creo que es clave que los médicos pudieran en el fondo estar formados y hacer un protocolo respecto de cómo se tiene que entregar cualquier diagnóstico prenatal, pero sobre todo en el síndrome de Down, que es lo que nos convoca hoy día, en esos tres ejes. Creo que es lo más importante, porque se transforma en una experiencia muy, muy traumática si no se hace bien. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro podcast, de este capítulo tan especial y tan emotivo.
Agradecer nuevamente a Francisca por contar su historia y a Dayana por también lo mismo, toda esta trayectoria de 30 años en el Instituto Down de Concepción. Antes de despedirnos, me gustaría invitarte, Francisca, a que des un mensaje a todas las mamás y papás que estén prontas a aventurarse en todo este universo 21, hablando a la camarita que está a tu derecha. Bien, lo primero que me gustaría transmitirles es que no están solos, que no están solas. Yo sé de primera fuente lo que se siente, el miedo, las preguntas asociadas a recibir este diagnóstico. Y con no están solos me refiero a que hay padres y madres que pueden acompañarlos, entregarles información, contenerlos en este proceso, y que también hay una red como el Instituto Down que sostiene, que nos contiene, que es terapéutico, que sus hijos los van a hacer reír, que un poco tomo las palabras que me dijo mi marido una vez. Me dijo: oye, nos vamos a morir de la risa igual, vamos a estar felices. En el fondo les quiero transmitir que son un niño o niña como cualquier otro niño, que va a presentar desafíos y oportunidades como cualquier otro niño, que no están solos. Es lo más importante, creo, que me gustaría decirle. Muchas gracias, y muchas gracias a las dos. Ahora sí nos despedimos. Recuerden seguir viendo todo nuestro contenido, aprendiendo, ayudándonos como sociedad a aprender un poco más respecto al síndrome de Down, y compartir nuestro contenido, obviamente, y seguir nuestras redes sociales que van a aparecer en pantalla. Muchas gracias por todo, gracias a ustedes, y nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias.